God is good. Dios es bueno. Amen. Amén. I want to continue with the thought that we were just discussing. Quiero continuar con los pensamientos que estuvimos hace un rato revisando. We've talked about this remnant or Nazarite. Hablamos sobre el remanente, hablamos sobre los nazareos. And of course, we talked about the first Nazarite in the scriptures being Joseph. Y por supuesto hablamos sobre el primer nazareo en las escrituras, que fue José. And we realized that God used Joseph Y nos damos cuenta de que Dios utilizó a José to restore the purpose of God. para restaurar su propósito. I want us to now talk about Quiero que ahora hablemos a man that God called as a Nazarite, acerca de un hombre que Dios también lo llamó a ser nazareo. and his life speaks of the restoration of the work of God. Y su vida nos habla acerca de la restauración de Dios. His name is Samson. Su nombre es Sansón. He probably is the most well-known Nazarite. Probablemente él es el nazareo más famoso. The work of God was at a very low place in Samson's day. Porque durante la época de Sansón, el trabajo que Dios estaba haciendo en Israel estaba en su punto más bajo. The work of God had come to a standstill. Había llegado hasta el punto en que la obra de Dios se había detenido en Israel. It was a dark hour. Era una hora muy oscura, There was no revival. no había avivamiento, There had been no moving of the Spirit of God for 40 years. el Espíritu Santo no se había movido en 40 años. There was no deliverance for God's people. No había la libertad en la gente de Israel que ellos anhelaban. There was no deliverer in the land. No había libertad en las tierras que ellos vivían. And this is a time that God would raise up a Nazarite, Pero fue un momento en el que Dios levantó a un nazareo, like Joseph of old. así como lo hizo con José en tiempos antiguos. Samson's mother was barren. La mamá de Sansón, She was a nobody. We don't know her name. de la cual no conocemos ni siquiera su nombre. Most of the time, God uses nobodies. Muchas veces Dios utiliza a los desconocidos. We think it's the most popular name in the religious circles. A veces creemos que Dios solo usa los nombres más populares de los círculos religiosos. We think it's those that stand on the grand stage of revival meetings. Nosotros creemos que solo Dios utiliza a las personas que están en escenarios predicando sobre el avivamiento, But in all reality, most of the time, pero la realidad es it's some man or woman in some obscure place. que la mayoría de las veces Dios utiliza a las personas que están en momentos oscuros. The elite of the world don't know your name. Los líderes del mundo tal vez no conozcan tu nombre, They don't care about who you are. o tal vez no les importa quién tú eres, But God knows your name. pero Dios conoce tu He nombre knows where you are. y Él sabe dónde estás. He knows where you labor. Él sabe dónde tú trabajas. And God uses men and women like us in this house today. Y Dios utiliza hombres y mujeres como nosotros para su propósito. This woman, she's only known as Manoah's wife. La madre de Sansón, solo se la conoce como la esposa de Manoah. Not much you can say about her. Y no dice mucho acerca de ella. But one thing you can say Pero una cosa que puedes decir is God visited her. es que Dios la visitó. I said the Lord visited her. Yo dije, Dios la visitó. You don't need to know too much about me. No necesitas saber mucho acerca de mí. I just want to know that God visits me. Yo solo quiero que sepas que Dios me visita. God visited Manoah's wife and she conceived a child. Y Dios visitó a la esposa de Manoah y ella concibió un hijo. And the angel of the Lord came to her Y el ángel de Dios vino a ella and he called her to separation and consecration. y le pidió
que se consagrara y separara, He called her to bring forth a Nazarite son, porque iba a tener un hijo nazareo. a man that would restore the work of God in the land, Un hombre que iba a restaurar la voluntad de Dios en la tierra. a man that would deliver Israel from the Philistines. Porque él iba a liberar a los israelitas de los filisteos. This was a sovereign visitation of God. Esta fue una visita soberana de Dios. He chose her Él, Dios, la eligió and he visited her. y la visitó. I mentioned earlier today, Yo te digo el día de hoy, revival is a sovereign work of God. el avivamiento es una obra soberana de Dios. Samson took on the reproach of a Nazarite. Sansón tomó el voto de Nazareo. He didn't touch the wine. No tocaba el vino He started to serve the living God. y empezó a servir al Dios viviente. As he grew, the Spirit of God moved upon him. Y mientras crecía, el Espíritu de Dios era poderoso sobre él. He didn't cut his hair. No se cortó su cabello, He didn't touch the dead. no tocaba lo que estaba muerto, And God began to use him mightily. y Dios empezó a utilizarlo en forma poderosa. God's restoring his work in the land. Dios estaba restaurando su trabajo, su propósito en la tierra. At first, Samson demonstrated his consecration. Al principio, Sansón demostró que era consagrado. But there came a day that Samson played with his consecration. Pero llegó un momento en que Sansón jugó con su consagración. All day, Samson did great exploits in the land. Sansón había ya tenido muchas victorias en la tierra. He slew the Philistines by the thousands. Él había matado a filisteos por miles. He was a man of faith and power. Y él era un hombre de fe y de poder. But he played with his consecration. Pero él jugó con su consagración. Samson decided he wanted a wife. Sansón decidió que quería una esposa. The Bible says it's good for a man to have a wife. La Biblia dice que es bueno para el hombre tener una esposa. He convinced his mama and his daddy to go to the wedding. Pero él convenció a su mamá y a su papá de ir a una boda. On the way to the wedding, En el camino a la boda, Samson stopped by the vineyard. Sansón se paró en el camino. You can read it there in the book of Judges. Puedes leer al respecto en el libro de Jueces. Remember, he was forbidden as a Nazarite Recuerden que él como nazareo tenía prohibido to touch the vineyard, to touch the wine. tocar viñedos, tocar el vino. But he visited the vineyard Pero él visitó una viña and nothing happened. y nada pasó. He went in the vineyard and a lion came out. Él en la viña se le apareció un león And the Spirit of God rose up upon him. y el Espíritu de Dios se movió dentro de él And with his bare hands he slew the lion. y con sus manos desnudas él mató al león. He goes on. Se fue a casa. You know the story probably. Conocen la historia probablemente. He wasn't able to marry the woman. Él no se podía casar con esa mujer. Her father gave her to another man. El papá de la señorita la había dado como esposa a otro hombre. In the process of time, En el proceso, Samson went back to the vineyard. Sansón volvió a la viña. You see, when you play with your consecration, Sabes, cuando tú juegas con tu consagración, it's kind of easy the first time or kind of hard the first time. te puede ser difícil la primera vez, But the next time it gets a little easier. pero la segunda vez se te hace más fácil. So he goes back to the vineyard Así que él volvió al viñedo and he saw the lion he slew. y vio al león que había matado. The dead carcass is laying there. Su cuerpo estaba ahí, tendido, He's quite proud of himself. y él está orgulloso de lo que ha logrado. I mean, he played with his consecration. Saben, él jugaba con su consagración. The Spirit of God continued to move on his life. Pero el Espíritu de Dios se continuaba moviéndose en su vida. He looked over that lion he slew. Él miró a ese león que había matado Pride began to creep into his life. y el orgullo comenzó a crecer dentro de él. He looked in the carcass of that dead lion. Vio
en la boca del león, and a swarm of bees had built a nest, a honeycomb. y en él un enjambre de abejas había hecho un panal. He reached in and touched that dead carcass. Él entonces se acerca y toma este panal del cuerpo muerto. Don't go to the vineyard. No vayas a los viñedos, Don't touch that which is dead. no toques lo que está muerto. But Samson did it anyway. Pero Sansón lo hizo. But the Spirit of God still upon him. Pero el Espíritu de Dios se movía en él. I've watched men of God, He visto hombres de Dios, mighty men of God, hombres de Dios poderosos, men of prayer, hombres llenos de orgullo, men of the Word, hombres que conocían la palabra de Dios, men full of the Holy Ghost. hombres llenos del Espíritu Santo, But they play with their consecration. pero jugaron con su consagración. And God keeps using them. Y Dios los mantiene. The Spirit of God continues to move. Y el Espíritu Santo se mueve en ellos. People are still saved. Las personas se salvan. The church is still growing. La iglesia continúa creciendo. Miracles are still happening. Los milagros continúan. And he thinks everything is okay. Y él piensa que todo está bien. But there came a time Llega un tiempo as he played with that consecration, que si juegas con tu consagración, cut his hair. las consecuencias llegan It was over. y todo se puede acabar. He played with the consecration too long. Él jugó con su consagración por mucho tiempo. He broke the vow. Él rompió sus votos. He lost his vision. Él perdió su visión. He don't know where he's going now. Él no sabía dónde estaba yendo ahora. The Spirit of God's not leading him anymore. El Espíritu de Santo ya no se mueve más. His power is gone. Su poder se ha ido He's lost his strength. y ha perdido su fuerza. He like everybody else. Y así como cualquier otra persona, That's what everybody wanted. se volvió él. Y eso le habían advertido. That's what they want from you. Y eso quieren que te pase a ti. Just be like us. Que seas como el resto de los demás. Go where we go. Que vayas a los lugares donde los demás Do what van. we do. Y que hagas lo que todos los demás hacen. See what we see. Que veas lo que todos los demás ven. Say what we say. Y que hables todo lo que los demás dicen. Hear what we hear. Que escuches lo que los demás escuchan. You can still be a Christian. Sabes, puedes ser aún un cristiano. You can still be a man of God. Puedes ser aún un hombre y una mujer de Dios. It's a lie. Y eso es mentira. You can't do it. No puedes hacerlo. Just like everybody else. No puedes ser así como todos los demás. But then there's God's mercy. Pero luego llega la misericordia de Dios. Then there's the grace of God. La gracia de Dios toma su lugar. Men lose their consecration. Este hombre pierde su consagración. Men's lives are blemished. Las mentiras se incrementan a tal punto, Things have flooded in. todo se empieza a inundar Things have got a hold of you and gripped you. y los ladrones empiezan a llegar. Maybe it seems like you're blind. Puede parecerte que estás ciego. I come this morning Yo he venido aquí esta mañana to tell you there's a way back. para decirte que hay un camino de retorno. You can come back. Hay una ruta de regreso. You don't have to stay there. No tienes que quedarte ahí. Provisions have been made for you. Hay provisión que ha sido separada para ti. Maybe you played with your consecration. Tal vez has jugado con tu consagración, You can return. pero puedes retornar. You can be afresh. Puedes volver a ser fresco. Your hair can grow back. Simplemente tienes que The retornar. blood of the Lamb
La sangre del cordero will wash all your sins away. limpia todos tus pecados John told us y te hace santo. the blood of Jesus La sangre de Jesús cleanses us from all sin. nos limpia de todo pecado. Maybe you played with it. Maybe you played with your consecration. Tal vez has jugado con tu consagración, He'll refresh you. pero Dios He'll renew you. te va a renovar, He'll wash you. te va a limpiar And none of your transgressions will be remembered. y ninguna de tus transgresiones será recordada. Every sin washed away. Todo pecado será limpiado. Every blemish of your conscience gone. Incluso toda carga que tengas en tu conciencia se va a ir. You can stand again in righteousness before the Lord Jesus Christ, Y delante de Dios eres hecho justo, ready to walk again afresh. listo para caminar una vez más. I encourage you, Te animo in these meetings, en estas reuniones. renew it. Renuévate, Come back to the altar. vuelve al altar. Don't stay where you are. No te quedes donde estás. The third man I want to speak about La tercera cosa del tercer hombre del cual quiero hablarles. the third Nazarite was called for the restoration of the character of God. El tercer nazareo que fue llamado para restaurar el propósito de Dios. His name is Samuel. Su nombre fue Samuel. His mother, Hannah, her womb was closed. Su madre Ana tenía su vientre cerrado She could have no children. y no podía tener hijos. It's a very normal thing for women to bear children. Es algo normal para las mujeres poder dar a luz a hijos. Oh, she was afflicted. Por lo tanto, ella estaba muy afligida. She wanted a child. Ella deseaba tener un hijo. This little unknown woman, Esta mujer pequeña y desconocida she began to pray and travail before God. empezó a orar y interceder delante de Dios. And because of her prayer and because of her prevailing, Y por su oración y porque su oración delante de Dios era constante, an entire nation was affected. toda una nación entera fue cambiada. God raised up from this woman a man of God. Dios levantó a partir de esta mujer un hombre de Dios, She's there praying. porque le escuchó orar. The old priest, old Eli, Incluso el sacerdote principal Elí. what does he think in his backslidden mind? ¿Qué pensó este hombre al verla? She's drunk. Ella está borracha. That's what they think about us. Eso es lo que piensan de nosotros. They think we're drunk. Ellos piensan que nosotros somos borrachos. She prayed to a place that she groaned in her spirit. Ella oraba desde un lugar donde crecía espiritualmente. Don't think God's going to spare you from the suffering and the grief of your heart. No creas que Dios te va a librar del sufrimiento que hay alrededor nuestro. You, like Hannah, could just be satisfied with the status quo. Tú como Ana podrían estar satisfechos con el status quo, But she had a burden. pero tienes una carga. Does anybody in this house have a burden? Alguien aquí tiene una carga en su corazón. I said, does anybody have a burden? He preguntado, ¿alguien aquí tiene una carga en sí? Does anybody have a burden for revival? ¿Alguien aquí tiene una carga por el Does avivamiento? anybody have a burden for a move of God? ¿Alguien aquí tiene una carga por las personas que no conocen a Dios? Hannah had a burden. Ana tenía una carga. She went to the altar. Ella fue al altar. That altar, En ese altar something happened. algo sucedió. She travailed. Ella prevalecía en oración There was a reproach upon her. y le reprocharon. She was mocked, she was scorned, A ella le reprocharon y le reprocharon, but she was determined to touch the heaven.
Pero ella estaba determinada a recibir atención de parte She de was Dios. determined to touch the throne room of God. Ella estaba determinada a tocar el trono de Dios. Nothing was going to stop her. Y nada la iba a detener. Nothing was going to keep her from seeking the face of God. Y nada le iba a impedir buscar el rostro de Dios. She touched him. Así que ella tocó el trono, She touched heaven. tocó el cielo And she had a baby. y tuvo un hijo. She had a boy named Samuel. Tuvo un niño varón al que le llamó Samuel. And the purpose of God was to restore the character of God through him. Y el propósito de Dios era restaurar el carácter de Dios en esa nación. Mama gave that boy unto the Lord. La mamá dio a este niño al Señor. And that boy lived at the house of God. Y este niño vivió en la casa de Dios. He witnessed the corruption. Y él fue testigo de la corrupción. He saw the wickedness and the corruption in the priesthood. Él vio la maldad y la corrupción que había en los sacerdotes. But his heart burned for righteousness. Pero su corazón anhelaba justicia. His heart burned for the restoration of the character of God. Su corazón anhelaba la restauración del carácter de Dios. We need a restoration this evening, this morning. Esta mañana necesitamos restauración. We need a restoration of the character of God in the men of God of this day. Necesitamos la restauración del carácter de Dios en los hombres y mujeres de Dios el día de hoy. There's been far too many charlatans. Porque ya ha pasado mucho, There's been far too many who was in it for the money. ha habido mucho engaño, There's far too many in it for the glory. ha habido mucha falta de la gloria, Far too many looking for self-promotion. demasiadas personas tratando de promoverse a ellos mismos en vez de promover a Dios. We need men of God today. Necesitamos hombres y mujeres de Dios el día de hoy. Men that walk humbly before the Almighty. Hombres que caminen delante de Dios en forma humilde. Men that live lives consecrated unto God. Hombres y mujeres que entreguen y consagren su vida a Dios diariamente. Women who live a godly and a righteous life. Mujeres que vivan transmitiendo la justicia del reino de Dios. It makes no difference what this world does. Porque ahora, en este momento, no hay mucha diferencia entre lo que el mundo está haciendo. It matters not that the majority of religion is corrupt. No importa de que la mayoría de las religiones sean corruptas. God can raise up a remnant this hour Dios puede levantar un remanente that He can pour His Spirit through. en el cual va a derramar de su espíritu, And through that remnant, y a través de ese remanente He can bring a revival to this Él va a nation. traer un avivamiento. Hallelujah. Character needs to be restored. El carácter necesita ser restaurado. We need people that are faithful, Necesitamos personas que sean fieles, people that are holy, personas que sean santas, people that are true, personas que sean verdaderas, people that are praying. personas que oren. Many Christians today don't even know what they believe. Muchos cristianos el día de hoy no saben en qué creer. Great deal of the church has been so abused. Gran parte de la iglesia ha sido muy abusada, They've been fed a corrupted message. abusada por estos mensajes que son corruptos, They've been lied to. mensajes que llevaban mentiras. They've seen the twisting and the corruption of ministry. Y ellos pueden ver la corrupción que hay en el ministerio. And there's a lack of trust in the house of God. Y hay una falta de confianza en la casa de Dios. Leadership has hurt people. Porque el liderazgo ha lastimado a las personas. Leadership have abused the laity. Porque el liderazgo ha abusado de las personas. It's a disease. It's a disaster. Es una enfermedad y es un desastre. Most of the sheep no longer look for the spectacular. Hay muchas personas que ahora solo buscan espectáculos. They're just searching for reality. Pero la verdad es que todos anhelamos una realidad.
They just want to see the real. Todos anhelamos ver lo que es real. What is real? ¿Y qué es real? Are you upright? ¿La justicia? Are you faithful? ¿La rectitud? ¿La fidelidad? Are you fit to restore the character of God? ¿Estás listo para restaurar en tu vida el carácter de Dios? Man of God, Hombres de Dios, is there a Christ likeness in you? ¿vives a la semejanza de Jesús? When men meet you, do they see Christ? Cuando las personas te conocen, ¿ven a Jesús a través de ti? Sir, on your job, do they see Christ when they see you? Cuando tú trabajas, ¿tus compañeros ven a Cristo a través de ti? When you walk in the marketplace, Cuando vas al mercado, do they see Christ? ¿ven los demás a Cristo? This man of God, Samuel, Este hombre de Dios, Samuel, when it come to the close of his life, cuando sus días en la tierra se estaban acabando, he asked the question, él hizo una pregunta: have I took your money? Have I took your money? ¿acaso he tomado de su dinero? Have I exalted my name? ¿He exaltado mi propio nombre? Can we say that? ¿Podemos decir eso nosotros? Can we say we're not after another man's gold? ¿Podemos decir que no estamos persiguiendo el dinero de otra persona? Can we say we're not after man's fame? ¿Podemos decir que no estamos buscando la fama en este mundo? Can we say we're not after exalting our name? ¿Podemos decir que no estamos buscando exaltar nuestro propio nombre, But we want the glory and the righteousness of God. sino que lo que anhelamos es la justicia y la rectitud de Dios? We must have a recovery of the character of God this hour. Necesitamos en esta hora recobrar el carácter de Dios. It's time. Es el tiempo, It's time. es el tiempo. The next Nazarite I want to talk to you about. El siguiente nazareo del cual quiero hablarles, God used him for the restoration of the Word of God. Dios lo utilizó para la restauración del reino. You see his father, Zechariah, serving God in the temple. Puedes escuchar acerca de Zacarías, su padre, quien estaba trabajando en el templo. He's offered up frankincense unto God. Él siempre delante de la presencia de Dios. It's a picture of prayer. Aquí tenemos la figura de la oración. He was calling out to God. Este hombre, Zacarías, había sido llamado para servir a Dios. And an angel came forth to answer his prayer. Y un ángel, mientras él oraba, se le apareció. The angel came to him and said, your prayer is being answered, Zechariah. Y el ángel vino y le dijo: tus oraciones son respondidas, Zacarías. As tradition would have it, Como es tradición, Zechariah was reading from the Word of God in the house of God. Zacarías estaba leyendo de la palabra de Dios en la casa de Dios. And he must have been reading from Numbers chapter 6. Y ha debido estar leyendo Número 6. He must have been reading from Judges chapter 13. Ha debido estar leyendo de Jueces 13. Can you see old Zechariah reading the Word of God? Puedes imaginarte a Zacarías leyendo la palabra de Dios, Said, oh God, give us a Nazarite. diciendo: Dios, danos un nazareo, Give us a man of God to walk the streets of Jerusalem again. danos un hombre nazareo que camine por las calles de Jerusalén una vez más, The city's become barren and dark and corrupt. porque la ciudad se ha llenado de corrupción y de maldad, The Word of God's been changed and twisted. y la palabra de Dios ha sido cambiada y se enseña de forma diferente. They've hid the Word of God to us. Y ellos ya no enseñan la verdadera palabra de They've Dios. taken away the key of life. Ellos han quitado este pan de vida de en medio de nuestra tierra. The glory's gone. Y la gloria se ha ido. He's praying. Él oraba así: Give us a Nazarite remnant. danos un remanente nazareo. One that'll raise up and dedicate themselves wholly unto you. Alguien que se levante y que se dedique consagrado solamente a ti.
One that'll restore and recover the testimony of God. Alguien quien recobre el pacto que tenemos contigo, Dios. Give us a remnant that'll bring back the word of God to God's people. Danos un remanente que vuelva el corazón de las personas hacia tu palabra, Dios. And God answered his prayer. Y Dios respondió su oración. This is what he said. Y esto es lo que dijo. God said, thy wife Elizabeth Dios le dijo, tu esposa Elizabeth, shall bear thee a son, ella va a tener un hijo. and thou shalt call his name John. Y llamará su nombre Juan, For he shall be great in the sight of the Lord, porque él va a ser grande delante de los ojos de Dios. and he shall drink neither wine nor strong drink, Y él no va a tomar vino ni ninguna bebida fuerte. and he shall be filled with the Holy Ghost from his mother's womb. Y él será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. And many of the children of God, many of the children of Israel shall return unto the Lord your God. Y los hijos de Israel retornarán a los caminos de Dios. And he shall go before him in the spirit and the power of Elias. Y él irá en el poder del Espíritu y en el poder del Espíritu de Elías. He'll turn the hearts of the fathers to the children, Y él volverá el corazón de los padres a los hijos, and the disobedient to the wisdom of the just, y la desobediencia de los justos. and to make ready a people prepared for the Lord. Y él va a hacer un camino preparando a las personas para el Señor. And John was born. Y Juan nació. Old couple had John. Los padres de Juan eran una pareja mayor, muy mayor. A barren woman and a barren man. Un hombre y una mujer The impossible is happening. para los cuales lo imposible está sucediendo. But they were devout people. Pero eran personas devotas. They desired the word of God to go forth in power. Y ellos sabían que la palabra de Dios era palabra poderosa. John the Baptist was born to recover and restore the testimony of God's word. Y Juan el Bautista nació para recobrar el pacto y restaurar el testimonio de la palabra de Dios. And to restore it in purity and in power. Y él lo hizo a través de poder. In those days, the Sadducees and the Pharisees prospered. Porque en esos días los saduceos y los fariseos prosperaban. The Sadducees didn't believe the word of God. Los saduceos no creían en la palabra de Dios. They brought a question mark against God's word. Ellos cuestionaban la palabra de Dios constantemente. They changed the word to mean something that it didn't mean. Ellos cambiaban la palabra de Dios para que signifique algo contrario. And the Pharisees argued and debated over the word of God. Y los fariseos solo discutían sobre la palabra de Dios. They came forth in their long robes. Vestían con túnicas largas They prayed their long prayers. y oraban oraciones muy largas. They spoke their eloquent sermons. Y les gustaba dar sermones muy elocuentes. They had their long titles. Y tenían títulos muy largos, But they were full of hypocrisy. pero estaban llenos de hipocresía. And it was a blemish across the land. Y era así alrededor de Israel. Man-made traditions were everywhere. Los hombres creaban tradiciones en todos lugares. 400 years and no prophet. 400 años y ningún profeta. There was no word from God. No había palabra de Dios. There was no man of God with the burning truth in him. No había un hombre de Dios que cargara la verdad en él. There was nobody with fire shut up in their bones. No había nadie que tuviera carne en esos huesos. Todos eran secos. God, Dios he had his young man John. tenía a este joven, Juan. I want you to notice what God did with him. Y quiero que notes lo que Dios hizo con él. He took him out of the synagogue. Él lo sacó de la sinagoga. He took him out of religion. Él lo sacó de la religión And he took him into the desert. y lo llevó al desierto. He took him into the wilderness, if you will. Lo llevó a lo salvaje en el desierto. He took him there to make him grow and to be a prepared vessel. Lo llevó ahí para que crezca y para que sea una vasija preparada. We don't like the wilderness. No nos gusta el desierto. We don't like the isolation.
No nos gusta estar solos. We don't like those times when God's working a No work nos in our lives. gustan esos momentos en que Dios está trabajando en nuestras vidas. But there was old John. Pero así fue con Juan. You see, testimony doesn't come in 1 year. Sabes, el testimonio no viene en un año. Ministry's not instant. Los ministerios no son instantáneos. It requires isolation. Requieren estar solos. John the Baptist, Juan el Bautista, he walked out of that wilderness él salió del desierto y de lo salvaje. and he stood on the banks of the Jordan River Y se paró en el río Jordán and he began to preach with power. y empezó a predicar con poder. He began to proclaim, Empezó a proclamar: behold, the man of God that takes away the sin of the world. que el pecado había llegado al mundo. He said he'll baptize you with the Holy Ghost and fire. Y él anunciaba la presencia de quien iba a bautizar en fuego y en agua. He couldn't do that in the synagogue. Él no podía hacer esto en la sinagoga. He didn't get that fire Él no podía hacerlo en la sinagoga, running with the crowd. corriendo en medio de la multitud. That fire came Ese fuego vino to a man whose life was shut in with God. a través de la vida de una persona que lo había dado todo por Dios. We're taught that his ministry Podemos hablar de su ministerio. was to make a people ready Su ministerio era alistar a las personas for the coming of the Lord. para la llegada del Señor. Holy Ghost anointed preaching. El Espíritu Santo llenaba de unción a este predicador. That's what we've been called to do. Y esto es a lo que Dios nos ha llamado a hacer. To prepare a people for the coming of the Lord. Preparar a las personas para la venida del Señor. God's looking for some Johns here today. Dios está buscando Juanes el día de hoy. God's looking for some remnants here today. Dios está buscando a su remanente el día de God's hoy. looking for some men that rise up full of the Holy Ghost. Dios está buscando hombres y mujeres que se levanten llenos del Espíritu Santo To restore the Word of God. para restaurar la palabra de Dios And to prepare a people for the coming of the Lord. y preparar a las personas para la llegada del Señor. In closing, Cerrando, the Nazarite people were emergency people. las personas nazareas eran personas de emergencia. God would raise them up to recover the testimony, Dios los levantaba para recuperar el testimonio to recover God's purpose, de su propósito, recover God's character, para recuperar el testimonio de su carácter and to recover God's word. y para recuperar el testimonio de su palabra. He's calling you. Te está llamando. Judgment's coming. El juicio va a llegar. It's getting late. Se está retrasando. There are things coming that we've never seen before. Van a suceder cosas que nunca antes hemos visto. Great judgment is coming upon the earth. Hay un gran juicio que se va a llevar a cabo sobre la tierra. Tragedies are coming to nations. Tragedias están sucediendo en las naciones. There'll be a generation that sees the fulfillment of the judgment of God. Y va a haber una generación que va a ser testigo del juicio de Dios. The cup of iniquity is nearly full. Porque la copa de iniquidad se está llenando. The day is coming very soon Y el día está llegando y es muy pronto. when the preaching of the gospel will cease. Cuando predicar el evangelio va a cesar. The time of the Gentiles will pass. El tiempo de los gentiles va a llegar. And God will turn his focus towards Israel. Y Dios va a juzgar a su gente. But while we're here, Pero ¿por qué estamos aquí? while it's day,
Porque mientras es de día, we are to labor. nos vamos a deleitar. I believe it's time Creo que es tiempo that this Nazarite remnant rise up, que este remanente nazareno se influ- levante. influenced by nothing but the Holy Ghost, Personas influenciadas solo por el Espíritu Santo. a people of God that's willing to preach the Word of God, Personas llenas del Espíritu de Dios, dispuestas a predicar. a people to do exploits for God, Personas dispuestas a conquistar por Dios. to separate ourselves, Que se separan ellos mismos to consecrate ourselves, y se consagran. that the living God might do wonders and miracles amongst us, Y el Señor va a hacer maravillas y milagros en medio de ellos. that God might do that which would cause you to look in amazement. Y la grandeza de lo que Dios tiene preparado te va a dejar sin palabras. That God would one more time Porque Dios una vez más have a place in this earth. tiene un lugar en esta tierra. God's looking for such a people. Dios está buscando a estas personas. God's looking in this house for such a people. Dios está buscando en esta casa por personas así. There's a way back, church. La iglesia And this altar's the way back. y este altar son caminos. Would you stand with me? Puedes ponerte de pie.